Sin duda hay temas que tú dices, pero con qué valor, qué espinosos. Son temas espinosos, pero son temas tan humanos, tan importantes. Bueno, la enfermedad. Es parte de la vida, ¿no? Como la muerte también es parte de la vida. Lo que pasa es que todo el mundo habla de esos temas hacia afuera. Claro. O sea, el que se enferma es el otro y el que se muere es el otro, pero uno nunca se enferma y uno no se va a morir. Por eso hay que ponerlos también sobre la mesa. Y después de la enfermedad, ¿qué? Y después de la enfermedad a la cual tanto temor le tiene el ser humano y tan importante que es la enfermedad, ¿no? La enfermedad tiene una importancia maravillosa. Así que hoy hablaremos de ese tema. Esto es todo un tema, pero también es que, lo hemos hablado, la gente quiere una salud absolutamente perfecta, ¿no? Bueno, como todo. Como todo. Como todo lo quiere perfecto. Como todo. Pero recuerdo, hicimos un seminario hace un par de años con la doctora Marianela Castés. Ella es químico, inmunóloga. Y fíjate, el libro de ella tiene esta frase, ahí te la pongo sobre la mesa, donde dice, este cáncer no vino a matarme, vino a despertarme porque yo vivía dormida. Entonces, fíjate, ¿no? Es un lenguaje sobre qué dice esa enfermedad más allá de lo profundo y complejo de transitarla, ¿no? Pero ¿de qué dirá? ¿De qué dirá? ¿De qué hablará eso? Caroline Myss dice que la biología se transforma, que la biografía se transforma en biología. Y esto es interesante porque además te voy a llevar a otro plano de lo mismo. La vida tiene por necesidad, inclusive por necesidad antropológica, por necesidad evolutiva, que tener adversidades. Las adversidades tienen un sentido, que es ponernos de rodilla, porque nosotros somos básicamente seres creados para el heroísmo, para lo mítico, para lo titánico, y evidentemente tiene que haber algo, tiene que haber alguna fuerza que adverse, que friccione y que te tire de rodillas, porque todo problema humano es del tamaño de la distancia entre las rodillas y el suelo. Dicho todo esto, la enfermedad, y sobre todo de un tiempo para acá, cuando hablamos del cáncer ya casi como en una lista donde todos estamos, cuando hablamos de ciertas enfermedades como una cosa inevitable en el destino, tenemos que hablar de grandes adversidades que nos van a arrodillar y que en el arrodillar, si hay rendición, que también es una palabra que hay que explicar, rendición no es abandonar, rendición no es, rendición tiene que ver con un acto de entrega a la energía para que de ella yo pueda robustecerme y salir adelante, saber que hay algo mayor que está moviendo todo. Entonces yo creo que eso es un alimento fundamental en la vulnerabilidad. Que es un temazo. Oh, que es un temazo. Que es el gran tema. Bueno, es el gran tema porque es lo humano. Y no solo es lo humano, es lo que permite la vulnerabilidad, es lo que va a permitir, además de humanizarnos, que es extraordinario, poder llegar al otro. Generar vínculo. El gran vínculo se genera desde la vulnerabilidad. Claro que sí, lo que pasa es que la enfermedad toca los conceptos que tú acabas de decir, que no son muy motivacionales quizás, que no son muy de la cultura colorida, de la emoción máxima, sino más bien son energías donde nadie quiere pasar, que son las famosas energías bajas, porque como todo el mundo quiere vibrar alto, nadie quiere vibrar en la posibilidad de una energía que nos ponga, fíjate, en rendición, que ya es un tema que te dicen cómo te vas a rendir, en detenerte, en pausa, en reflexión. Lo que pasa es que la enfermedad en algún momento te detiene y por eso tiene la capacidad de sanar, porque es el impacto. Porque te arrodilla. Claro, y no tienes otra cosa que reflexionar en el silencio y en la posibilidad de saber en algo. Es curioso porque la gente que se enfrenta, Dios nos libra, a esos diagnósticos complejos, te das cuenta que no todo está en tus manos. Te das cuenta que tienes que tener esperas, pausas, que hay cosas que no están bajo tu gerencia, ¿no? Que ninguno de tus poderes mundanos, como puede ser el dinero, la inteligencia, la estrategia, la eficacia, no sirve para nada. Pero lo que pasa es que la pandemia no la terminamos de leer, pero la pandemia nos recordó esa vulnerabilidad y también que no estaba en nuestras manos. Nadie sabía que se enfrentaba, no necesitábamos un bombazo atómico, necesitábamos 3 goticas de saliva que no se veían para tener que llegar a
nuestra casa, incluso echarle a los cauchos, a las llantas. Yo recuerdo donde yo vivía, cada vez que tú entrabas con el carro, venían y te limpiaban las llantas, los cauchos, claro. Te echaba el vigilante eso. Y claro, los médicos decían, pero tú no le vas a pasar la lengua al caucho, ¿para qué hace eso? Sí. Pero fíjate lo que necesita el ser humano, saber que podía tener, incluso en esa mentira, control sobre algo, un poco gran de control. Gran tema el control. Bueno, gran tema, pero la enfermedad nos genera ese marco de ¿qué está pasando? No puedo con esto, ¿no? Y ahí empiezan posibilidades en ese no poder, ¿no? Claro, claro, porque cuando yo me rindo y me pongo de rodillas ante la vida, yo pongo mi cabeza, mi frente al suelo, mi corazón por encima de la espalda y hay algo de mí que se humildiza. Y al humildizarse se vulnera y al vulnerarme entra en manos de lo superior. Y lo superior, sí, lo más grande, lo que me acoge, porque yo creo en lo superior. Ahí entramos entonces en el mundo de la creencia o en el mundo de la fe, pero yo creo en lo superior. Llámese como tú quieras, lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar como tú quieras, universo. Yo creo en lo superior porque tengo ojos para ver, porque hay un orden universal que está a mi vista. Que no necesita mayor comprobación. Que no necesita que me lea 3 libros para saberlo. O sea, una cosa que absolutamente me sobrecoge. Entonces, yo creo que la enfermedad, el problema grave de la enfermedad es el susto. Es decir, es el miedo a ella. Porque el miedo a ella termina llevándonos a una sensación de dolor extremo y de convertirnos en antagonistas de la enfermedad y no ver qué trae ella consigo, que es de por sí muy difícil, pero que es importante. Claro, pero también tienes la muerte enfrente, ¿no? Ah, no, es la primera que llega. Ya, claro. Es que con la enfermedad la primera que te toca la puerta es, aquí estoy yo, que además te la entregaron de primero en la vida. Claro. En el momento que naciste te la dieron en la manito. Aquí está, mi amor, usted va a morirse. Aquí tienes el ticket. Ahí está. Todo un tema. Gran tema. Después de la enfermedad, ¿qué? Bueno, la muerte indudablemente es lo que se cruza cuando el diagnóstico está presente, cuando la enfermedad llega y ahí empieza ese tránsito complejo. Ahora, la enfermedad indudablemente el que la siente la padece porque es el que carga ese diagnóstico. Pero cuando hablamos de estas enfermedades terribles, porque además le pusieron una etiqueta fatal, enfermedades catastróficas, nada más tú oyes eso y ya para salir corriendo. Además que implican procesos dolorosísimos. Muy dolorosos. Inciertos, es de verdad terrible. Pero también hay un entorno familiar que se ve, o sea, claro. También movido frente a eso, ¿no? Claro. O sea, no solamente es la persona que indudablemente pasa el susto, pero toda la familia entra en una dinámica de cómo se acompaña a un paciente enfermo. ¿Cómo puedo acompañarlo frente a la vulnerabilidad y frente al infierno que puede estar teniendo adentro? Es muy complicado. El acompañamiento puede matar más. Es decir, una persona se puede secar, que es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Se puede secar más acompañando que viviendo una enfermedad. Claro, pero además también porque yo recuerdo que tenía un caso, este señor tenía un cáncer terrible y venía con la esposa a la consulta. Eran unos señores mayores, pero yo no sabía si lo que lo iba a matar era el cáncer o la esposa. Porque, claro. Oye, la mujer te tienes que motivarte y tienes que pararte y tú puedes y tienes que comer esto y deja la cosa. Claro, por el mismo amor y por la misma necesidad de cuidado, pero la verdad que este hombre estaba en una carga porque fíjate otra vez, el impulso sobre la enfermedad es la motivación y resulta que esa persona que tú le intentas generar un capítulo de motivación lo destruyes más porque él no puede, porque el cuerpo no le da, porque necesita un espacio no poder levantarse a veces, ¿no? Mira, yo he tenido oportunidad 3 veces de ser payaso de hospital. Ajá. Y el payaso de hospital te entrenan. El payaso de hospital no es, ay, dame para ponerme una máscara. No, te entrenan. Y en el entrenamiento, que además tampoco es, son 2 años, no, el entrenamiento que es básico, una de las cosas que te dicen es, usted va a entrar a la habitación y no va a preguntar jamás ni cómo estás, ni cómo te sientes, ni qué tienes. Tú vas a preguntar cómo te llamas. Ah, mira. Y eso cambiaba totalmente la atmósfera y la energía.
Porque tú llegabas y veías eso se hace con niños además, Duro. mucho. Cuando tú, ¡pum!, y te encuentras a aquella niña o aquel niño en una situación realmente difícil, en ese momento lo que vas a preguntar es, hola, ¿cómo te llamas? María, qué bueno, mira todo lo que te traigo aquí. Y la enfermedad la pusiste a un lado de la cama. Lo que te quiero decir con esto es que el acompañante tiene que poner las cosas en su lugar. Harto difícil cuando estás en una crisis, porque las crisis precisamente son desorden. Poner las cosas en su lugar dentro de sí para hacerle frente a eso emotivo y emocional que le va a tocar vivir con un hijo, con una hermana, con alguien que quiere afectivamente. Y eso todo merece, y además nunca descuidarse, porque de alguna manera yo soy el bastión, yo soy el bastón, yo soy la agarradera, por lo tanto yo no puedo descuidarme, y descuidarme no es no desfallecer, puedo desfallecer las veces que sea, pero sin perder el cuidado hacia mí. Entonces, te estoy hablando de una cosa altamente compleja cuando se trata de un hijo, cuando se trata de un familiar, de alguien que yo ame de verdad, ¿no? Pero el tema de la enfermedad te pone en un concepto que es detenernos. Porque por más que tú quieras impulsar la vida hacia adelante, la vida no te deja, el cuerpo no te deja, la psique no te deja, dice, tienes que detenerte, que es un poco la mirada de esa reflexión. Los que hemos pasado por algún tipo de tránsito, gracias a Dios, no catastrófico, pero sí con la posibilidad de detenerte, usualmente uno sabe que ese momento que está barnizado de la tristeza te va a poner a reflexionar. O sea, te va a poner a mirar hacia adentro un poco, porque el impulso de la vida ya no puede ser hacia afuera. Y ni siquiera te hablo, como te dije, de lo catastrófico. Una fractura te pone 6 u 8 semanas que tú dices, ya no puedo ir a la velocidad. Nuestros propios procesos, porque tú tuviste un problema en las cuerdas vocales, yo tuve un problema en la columna, en la misma pandemia, porque ahí nos agarró completamente. Y ahí hay momentos donde tú dices, espérate, o sea, ¿qué lectura le puedo dar a esto, no? O sea, y no es una lectura heroica, es una lectura más bien... Ni siquiera una lectura interpretativa, es una lectura emotiva. Qué bueno que digas eso. Qué bueno que digas eso, porque también se abusa de la interpretación. Sí. Todo el mundo tiene diagnóstico. Entonces te duele un poquito el estómago, entonces trabaja el problema con tu madre, porque el dolor... No. Yo creo que se exagera un poco a veces, mucho relato y poco dato, ¿no? Pero me gusta, es un trabajo emocional contigo. Emotivo. Claro. Y yo creo que, fíjate tú, podríamos hacer una traslación o una imaginación, una metáfora. ¿Qué diferencia hay entre un paciente catastrófico, ponle tú que sea, o no? Un paciente en el campo, no estoy hablando de la pobreza extrema, sino en el campo, y el paciente de ciudad, de clínica, de hospital, ¿no? Teniendo la misma enfermedad. Yo creo que hay unas figuras... Yo creo que la humanización del médico tiene que ser, tiene que haber ahí porque la figura del médico entra el ego, entra el Dios. El Dios, y además un Dios que tiene estetoscopio guindado, bata azul o blanca, y de alguna manera ahí entra una cosa de, además, que tienen además el coraje de decirte cuánto tiempo vas a durar, es decir, que es Dios, pero es Dios, no cualquier Dios, es el Dios que está sobre los dioses. Entonces, todo eso amedrenta y vuelve la vulnerabilidad como pequeñez. Y es en la vulnerabilidad como pequeñez donde está el soltar las amarras y decir, ya aquí no tiene ningún sentido mi vida. Pero bueno, después de la enfermedad, ¿qué? Bueno, hoy hablando de un tema que nos revuelve a todos, porque hay una cosa fundamental. Todos estamos a la misma distancia, tanto de la muerte como de la enfermedad, catastrófico o no. Todos estamos a la misma distancia. Sí. Ahí no hay, tú estás más allá que más acá. Yo con mis 500 suplementos no estoy más allá ni más acá de nada. Estamos todos a la misma distancia. Por lo tanto, aquí hay varios elementos que se conjugan. Un cuidador, y es por lo menos lo que yo le aporto a los cuidadores, que yo entiendo que es muy duro y muy difícil, es, para ser un buen cuidador tienes que ser un buen gerente. Para no enfermarte, para cuidarte, para saber cuándo hasta aquí puedo y lo demás pago, organizo,
pido, busco cómo lo hacen para yo integrarme luego y seguir adelante sin sentirme culpable, sin sentirme culpable y poder establecer una cosa realmente bien hecha para todos, donde yo me complazca mucho de lo que hice, pero a la vez siento que me cuidé lo suficiente para no caer. Ahora, hay un tema importante y que tiene que ver con la enfermedad, con la medicina. El mundo hoy en día con la inteligencia artificial y donde el conocimiento se expone a velocidades casi instantáneas y además con una efectividad extraordinaria porque, fíjate tú, la inteligencia artificial recopila esa cantidad de datos que serán mucho más efectivos que el propio médico a través de su propia clínica y eso lo vamos a ver indiscutiblemente. Pero detrás de todo eso puede haber algo muy positivo que tiene que ver, que es que el médico tiene que volver a lo humano. Ese ser humano, valga la redundancia, que está enfermo, que transita por un orden de esa patología, lo que está buscando es hombro, lo que está buscando es la relación con ese vínculo que me acompaña en este tránsito tan difícil. Por eso esa impertinencia de un mundo que habla desde la psicología técnica, desde la medicina técnica. Un ser humano no está buscando cuando se le quiebra la vida eso. Un ser humano está buscando amor, está buscando hombro, está buscando compañía. Ahora, si perdemos... ese libro me lo recomendaste tú, ¿vale? ¿Cómo se llama el analista junguiano? Tenía un libro extraordinario que se llamaba El alma en la medicina, ¿vale? Claro, el cuidado del alma en la medicina. El cuidado del alma en la medicina. Ahora te digo. Ya va a aparecer, sí. ¿No? Pero era el ámbito de esa parte sensible y humana. Una persona cuando está vulnerable no pide otra cosa sino ese hombro que tiene que convertirse en un hombro gerente también, porque ese capitán tiene que estar bien para poder llevar el barco, ¿no? Esa parte otra vez donde la sensibilidad es la que puede ser el gran camino a la sanación. Claro, y volvíamos a la metáfora de qué pasa con alguien en el campo y alguien en la ciudad. En el campo empieza a venir la naturaleza por ti. Mira, en la ciudad acabamos con eso. En la ciudad la naturaleza. Es decir, la expresión más amorosa, perfecta y ordenada que tiene el universo no participa en nada. Participan unos señores con unos vestidos, con unos estetoscopios y con unas máquinas, y aquí no participa para la naturaleza. Cuando tú vas al campo, y no estoy diciendo que los del campo se van a sanar y estos no, pero lo importante es que la naturaleza empieza a jugar un papel importante, desde la atmósfera hasta la planta que está allí, la planta que está allá, lo que da la tierra, lo que da esto, y empieza de alguna manera algo a conjugarse, a convertirse en uno, y a partir de eso algo empieza a pasar, a suceder, que aquí no sucede sino en el marco de qué dijo el médico, qué te dijo el otro, busca una segunda opinión y vas a una tercera opinión y hazte 45 exámenes y bueno, por supuesto las finanzas se van al piso. ¿Sabes? Es una cosa absolutamente terrible lo que sucede. Aquí puede haber una cosa muy humana que puede empezar a suceder independientemente de que el desenlace pueda ser lo inevitable, la muerte que vino con nosotros. Aquí no estamos hablando de llegadas, estamos hablando de caminos. Esa es otra cosa importante. La enfermedad va a marcar, va a trazar caminos. No va a trazar llegadas. Porque no hay garantía. Además. Porque no hay garantía en absoluto. No importa quién te trate. No hay garantía. Y ese es el camino de crecimiento en ese tránsito tan difícil, ¿no? Porque uno recuerda también cuando ha tenido la posibilidad de acompañar a alguien en personas que quizás tú sabes, no tienes garantía, pero que en algún momento te van a llamar y no va a consulta porque sabes que esa persona partió, ¿no? Y luego tocamos temas profundos también, que cuando la lucha tiene que ceder y abandonarse porque a veces el cuerpo no da más, ¿no? Ay, qué bueno, porque además, eso es maravilloso, porque además el abandonar la lucha no es dejarse morir. El abandonar la lucha es abandonar la fricción, la pelea. Con la enfermedad. Con la enfermedad. Claro. Si no es... Sí. Mira, perdón, porque sí, quisiste recordar algo. Claro. Yo tuve un amigo que curiosamente tuvo 2 linfomas, un linfoma Hodgkin y un no Hodgkin, que era muy inusual que apareciera en un mismo paciente. Y él gritaba porque los ganglios, decía, estoy obstinado, los ganglios inflamados porque no puedo ni tragar. Y recuerdo que la oncóloga le dijo, pero deja de pelear con los ganglios. Ellos están dando las batallas por ti. El cuerpo está buscando dar con esos policías poder confrontar el tumor.
deja la batalla. La enfermedad y el camino no es una lucha, es un diálogo. Es un diálogo. Cuando mi padre tuvo el tumor en la próstata, recuerdo que mi hermano mayor, el médico, dijo, no lo voy a tratar porque a los 80 y pico años no le voy a meter ningún tratamiento para que se me muera. El tumor va a tener que aprender a dialogar con un anciano de 80 años y van a tener que llegar a un buen diálogo para ver cómo viven más, porque el tumor pudiera ser tan agresivo y si es agresivo lo mata y él también se muere. Es un simbolismo filosófico, pero que además mi padre vivió 8 años conviviendo con el tumor. ¿Ves? Entonces, ese diálogo no es tan guerrero, como tú bien lo dices. No tiene que ver con el simbolismo de esos verbos agotadores de la lucha, del triunfo, de que hay que acabar. Y luego además te quedas en una etapa muy compleja, que te quedas en el marco del sobreviviente. Sí, señor. Que es sí, muy duro, señor. ¿no? Así que bueno, creo que mejor tema, bueno, después de la enfermedad, ¿qué? Ya volveremos con otro tema. El dinero, que también parte de la necesidad de la inmediatez, nos ha generado un fenómeno dentro de la sociedad actual que tiene que ver con la corrupción. Y la corrupción tiene que ver con el atajo, tiene que ver con el dinero fácil. Pero es que además el dinero, como no se cuantifica, cuando no es importante cuantificarlo, el dinero se convierte en una cosa muy sinuosa y se convierte de alguna manera en un gran maestro y termina dándole grandes lecciones a la gente en torno a, porque bueno, tienes todo el dinero del mundo y tienes una enfermedad que no tiene la cura, pagar, no la puedes pagar, claro. O tienes un hijo que no te quiere, no importa cuánto dinero le des. Claro, o tienes un hijo en droga. Por ejemplo, entonces, de alguna manera el dinero se va convirtiendo en una suerte de maestro